La dictadura cubana y el Partido Comunista confirman su extrema debilidad y desastre de Cuba. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Díaz-Canel aprecia una mejor composición en el color de la piel, sexo, edad de los buros municipales y provincias del Partido Comunista. Las recientes asambleas provinciales del balance del gobernante Partido Comunista evidenciaron crecientes dificultades para poder captar nuevos militantes, oscurantismos en cifras, el incumplimiento crónico de los planes económicos y sociales pese a la resistencia creativa, y mostraron que sigue siendo una casta blanca y excluyente, con un primer secretario empeñado en culpar, como siempre, a Estados Unidos de todos los males. Las reuniones se celebraron entre el 11 de marzo y el 9 de abril, siendo relevados los primeros secretarios en Pinar del Río, Mayabeque, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Grama, y cuando Cuba sufre los embates de la mala política comunista, el impacto económico del coronavirus y las sanciones norteamericanas. La periodista estatal Angélica Paredes López tuvo la sutileza de adelantarse a la catarata de incumplimientos que caerían sobre los cubanos entre marzo y abril, avisando en una crónica sobre el balance del partido en la Isla de la Juventud que donde el partido es fuerte, las cosas funcionan bien. Analizando los informes de las reuniones comunistas, la conclusión es obvia. El partido está muy debilitado porque casi no funcionan bien y Cuba sigue instalada en el desastre, como analizaremos en los siguientes datos. Pinar del Río. La actividad económica empresarial no alcanza los propósitos previstos en sus principales indicadores productivos y de eficiencia, teniendo 37 entidades en pérdida, 17 de ellas en agricultura, con incumplimiento de las producciones de cultivos varios, tabaco, forestal, pecuario y alimentaria. Los programas ganaderos no avanzan lo necesario, con deficientes indicadores de reproducción y deficientes en manejo de la masa y la siembra de pastos y forrajes, que reducen las entregas de leche a la industria. Pendientes de concluir las obras están 6.490 viviendas, de las cuales 6.018 son derrumbes totales pertenecientes a familias que viven en facilidades temporales, algunas por 20 años, mientras otro número notable de pinareños viven en condiciones difíciles, incluidas madres con más de 3 hijos, siendo los municipios de Pinar del Río, San Luis, Mantua, Viñales y Los Palacios los más afectados. Seguimos. Artemisa. Prevaleciente insuficiencias en el funcionamiento interno y se hace necesaria la incorporación de militantes que garanticen el crecimiento del partido y su futuro rejuvenecimiento. Se incumplen los renglones como frijol, leche, huevo, carne de cerdo y vacunas. Díaz-Canel enfatizó en la necesidad de apostar por la resistencia creativa, utilizando nuevas tecnologías, la ciencia y la innovación para solucionar los problemas. La Habana. Programa de mejora de barrios empobrecidos y una leve recuperación económica, habiendo ejecutado el presupuesto al 99% y con hitos como la OSDE Cuba Pharma y la siembra de 1.300 hectáreas en agricultura urbana, suburbana y familiar que produjeron 6,26 libras per cápita de hortalizas por habanero. También beneficiados por el movimiento político Cultiva tu Pedacito de los CDRs y la FMC, junto a reiterados incumplimientos en el desarrollo ganadero y la producción, comercialización de leche y el manejo de masa ganadera, la no utilización de la ciencia en función de la producción, el hurto y el sacrificio del ganado mayor ha mantenido una tendencia creciente, mientras se desarrolla un programa de rescate de 87 estanques y 19 presas y micropresas para la ceba de peces y la cría de alevines. En el ámbito interno, el partido debe trabajar en el control del Estado y la militancia, así como sus crecimientos, con énfasis en los jóvenes y obreros. Mientras Díaz-Canel colorea y sexualiza el Partido Comunista. En la cita habanera celebrada el día sábado, el títere castrista Díaz-Canel se lució con una sarta de mentiras y medias verdades que lanzó sobre los delegados, que son comunistas o fingen serlo, pero no son marcianos ni bobos, y tuvieron que aplaudir las siguientes perlas. El secretario apareció con una mejor composición del color de piel, sexo y edad de los burós municipales y provinciales del partido, es decir, tras 57 años de hegemonía comunista absoluta, aún hay que estar componiendo comités provinciales y municipales comunistas como si fueran las estructuras de un país balcanizado.
Los rostros del bloqueo en Cuba son de las familias que, por el cerco, han tenido que padecer fallecimientos de una persona porque no llegó en el tiempo que necesitaba un medicamento negado por el gobierno de Estados Unidos, porque algún momento pudieron recibir el servicio de un ventilador pulmonar en una sala de terapia intensiva, o los esfuerzos que tuvimos que hacer para la creación de una vacuna soberana que nos dio soberanía para enfrentar la COVID-19, porque Estados Unidos no dio facilidades para que entraran vacunas para la población, dijo el títere castrista. El embargo comercial estadounidense excluye medicamentos, equipos médicos y alimentos. Si Cuba no tiene dinero para pagar, es responsabilidad de la dictadura, que, mientras morían los cubanos por falta de medicina y oxígeno medicinal, siguió construyendo hoteles de lujo e importando vehículos para carros policías y de alquiler turístico. La alusión a las vacunas apenas merece un comentario, pues fue el mismo gobierno quien privó a una parte de los cubanos de la inmunización gratuita ofrecida por el Programa Mundial de Donación de Vacunas a Países Vulnerables, promovido por la OMS y liderado por Estados Unidos y la Unión Europea. Pero como esta acción estropeaba el imaginario de potencia médica, La Habana optó por producir vacunas propias, aún en homologación internacional. Estados Unidos no mantuvo 18 años rota la principal planta productora de oxígeno medicinal de Cuba. En todo ese tiempo, alguna responsabilidad habrán tenido el títere castrista Díaz-Canel, el dictador Fidel y Raúl Castro, y los sucesivos ministros de Salud Pública e Industria. Seguimos, Santiago de Cuba. Incumplimiento en leche fresca, vianda, frijol, maíz, madera cerada, carne vacuna, huevos, helados, yogur, azúcar, viandas y materiales de construcción. 31 empresas santiagueras cerraron el año pasado con pérdidas, siendo las más ruinosas de la industria local del Poder Popular, Mantenimiento Constructivo Provincial, EPACE, Agroindustria América Libre, Agropecuaria Luna Blanca, Avícola, Acopio, Integral Agropecuaria Santiago, Lácteo, Cárnico, Cemento, así como las 2 empresas de gastronomía del municipio cabecera. Guantánamo, la empresa azucarera, no logró cumplir la zafra en 5 periodos consecutivos, trayendo consigo disminuciones en todos sus derivados. La provincia sigue sin cumplir la meta de producir más de 10 libras de carne de res por guantanamero debido a la falta de piensos y la mortalidad vacuna, mientras que las exportaciones de coco, cacao, cera, abeja reina, jengibre siguen por debajo del plan previsto por las autoridades. Para conseguir tamaño inventario de calamidades, solo se necesita cumplir los acuerdos del 8º Congreso del Partido Comunista, seguir las enseñanzas de los dictadores Fidel y Raúl Castro, las orientaciones del títere castrista Díaz-Canel y aplicar las medidas especiales del Buró Político y el gobierno para transformar aún más a Cuba. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos.